quiero volver a agradecer a Miguel Acevedo por su presencia aquí, pero no solo por eso, sino por cómo viene acompañando al sector en la Unión Industrial Argentina, no solo ahora desde acá que ha comenzado su gestión como presidente, sino ya desde años anteriores. Y quiero destacar la sensibilidad que ha tenido y tiene para con toda la problemática que nosotros proponemos a lo que son las empresas industriales. Y también, permítanme, quiero comentarles que está presente Mario Gualtieri, que es el presidente de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires. Está acompañado por el director ejecutivo, que es Nicolás Elizabe. Y quiero también reconocer y agradecer a Mario, porque desde la Unión Industrial de la provincia, y él personalmente, ha colaborado mucho en la gestión de lo que fue la renovación en la provincia de la ley que reconoce la ley de promoción a nivel nacional, con lo cual eso impacta en las empresas que están radicadas en la provincia. Así que te agradezco, Mario, y pido un aplauso para Mario y la Unión Industrial de la provincia. Bueno, y con este panel, que la verdad que, viendo los currículos, los antecedentes de cada uno de ellos, digamos, es un lujo, digamos, tenerlos. Vamos a analizar y a tratar de ver de distintos puntos de vista que esto de la industria 4.0, ¿no? Porque realmente hay muchos que nos estamos adecuando a ver qué es esto. Y yo lo llevo, disculpen que, digamos, autorreferencie, pero lo llevo a lo que es un poco mi vida, mi familia, ¿no? Mi padre, él nació en la industria 2.0. Es más, siempre recuerdo que él me comentaba, él trabajó y fue jefe de expedición en la Western Electric Corporation a principios del siglo pasado. Y él me comentaba algunas cositas que después yo estudié en la facultad, que hicieron estos muchachos Taylor y Fayol con el cuarto de los alambres. Quizás alguno lo haya leído o escuchado alguna vez, creo que la mayoría no, pero fueron los primeros trabajos que se hicieron en cuanto al contexto laboral y cómo generar mayor productividad en función del contexto y el confort de las personas y el ordenamiento en los puntos de trabajo. Pero mi padre, él se desarrolló toda su vida dentro del ambiente de una industria 2.0, donde, tipo película de Carlitos Chaplin, la línea de producción era cómo generar mayor cantidad con el menor costo posible. Y yo mismo estudié en la facultad, mi formación fue en función de esa industria 2.0. Aunque paralelamente se estaba gestando la industria que hoy conocemos como la 3.0, que ya agregó desde la electricidad, la electrónica y algo de IT, comenzó a agregar mayor automaticidad, automación se llamaba después en esa época, es decir, generar mayor volumen, pero ya con automaticidad, ya no con una cuestión de trabajo de las personas. Y ya de pleno, ya hablarles de la industria 4.0, ya la han escuchado, ya sabemos lo que es, ya sabemos todos los elementos, ya vemos una visión mucho más integral del uso de la disponibilidad. Tenemos un menú de tecnologías que, como bien se decía en los videos, está disponible. El asunto es, como un chef, cómo combinamos todo esto que tenemos disponible para lograr el mejor efecto, desde conocer lo que está necesitando mi cliente, qué es lo que está sintiendo mi cliente, no solo producir y ser más eficiente y llegar con eso que él necesita, sino acompañarlo después que se lo entregué, después que lo he provisto. Y ver cómo hago para entrar en el nuevo ciclo. Es decir, todo eso es una revolución y díganme la verdad, seamos honestos. ¿No los excita todo esto? ¿No los pone tensos? Porque realmente creo que a todos nosotros nos pone a decir, ¿qué está pasando? Esto, los ciclos, antes era una generación. Hoy, mi nieto, que no cumplió 2 años, está con la tablet eligiendo para ver en el smartphone, y es así, porque se lo prepara y empieza a ver qué dibujito animado quiere ver en el televisor. Entonces, esto nos está explotando la cabeza a todos. Entonces, yo te pregunto, Fernando, desde la Unión Industrial Argentina, y dado el contexto en el cual nosotros estamos viviendo, ¿no? El contexto del punto de vista económico, del punto de vista de la macro, del punto de vista de las restricciones que tenemos. ¿Cómo hacemos para concientizar a los industriales, a los productores, para que se suban a esta tendencia, a esta necesidad, a esta imposición del mercado, si se quiere, que es la transformación digital?
¿Qué podemos hacer? Mirá, me gustaría ponerlo en un contexto de pensar el desarrollo de Argentina. Cuando viene así una ola, un cambio, si uno no tiene una brújula propia, un rumbo, es muy difícil que esto se transforme en algo positivo. Y en ese contexto, retomando un poco las palabras y las ideas del presidente de la Unión Industrial, Argentina es hoy uno de los países de América Latina que tiene el PBI industrial per cápita más alto. O sea, tenemos un entramado industrial muy trabajoso en términos de cómo se construyó, con sus vaivenes, etc., pero tenemos circuitos productivos y de transformación. Es un elemento de base. Un segundo elemento es que tenemos recursos naturales, no los recursos naturales que nos permiten vivir solo de vender eso. En el ranking mundial de riqueza natural per cápita de Argentina está de la mitad de la tabla para arriba, pero no en las primeras posiciones. Pero eso nos da también una ventaja. Y el tercer elemento, tenemos conocimiento. Tenemos una plataforma de ciencia y tecnología muy extendida y diversa. En términos de un indicador, se destaca que tenemos 3 investigadores cada 1000 integrantes de la población económicamente activa. Esto nos pone a la cabeza de América Latina, casi en la base de un país europeo. Y el tema es que ninguna de estos 3 vectores por sí solos nos van a llevar hacia adelante, van a resolver nuestros problemas estructurales, nuestras oportunidades de inclusión. La industria tiene techos, tiene problemas de competitividad, recién lo escuchábamos. Los recursos naturales son una ayuda, pero no una solución definitiva, y el conocimiento por sí solo no vale. Entonces, la clave de la Argentina es combinar estos 3 vectores. Y estos 3 vectores hoy se combinan teniendo en el corazón de la transformación que vamos hacia una transformación donde el grueso de la ganancia, la porción más rica y jugosa y más interesante de la torta, tiene que ver ya no con el producto, sino con lo que haces, con el proceso. Y este proceso cada vez se basa más en capacidades científicas tecnológicas, en información, en el manejo de la información. Por eso, tener una industria de software de 5.000 actores, con las capacidades que ustedes han descrito, también es un elemento que lo tenemos ahí. Y la clave es entonces armar este rompecabezas de industria, de software, de recursos naturales, de conocimiento. Esto tiene que ser los motores de nuestro crecimiento de mediano y largo plazo. Entonces, la gran pregunta es, esta combinación, ¿quién la va a hacer? Es una cuestión de políticas públicas, de alianzas público-privadas, con una pregunta clave: ¿vamos a ser usuarios o productores de estos conocimientos y esta tecnología? Porque para acceder a esa porción interesante de la torta, el que hoy se lleva las ganancias más jugosas es el que domina el proceso, el que entra dentro de esa caja negra que a veces es la tecnología. Entonces, después si querés te cuento un poco cómo veo la estructura industrial y productiva de Argentina, cuáles son los desafíos, pero como marco para pensar esto es que hoy tenemos una gran oportunidad, la oportunidad de transformarnos siendo protagonistas. Si no nos transformamos siendo protagonistas de estas herramientas, de estos recursos, y bueno, la verdad que ahí vamos a quedar, digamos, fuera de, y vamos a recibir todo, digamos, en los procesos esto de destrucción creadora, también tiene su lado duro, sus lados de retrocesos. Entonces, bueno, esta es un poco la posición donde está Argentina, latente en una posibilidad de salir airosa, ganadora, con empuje, o vamos a quedar cada vez con un margen de acción más estrecho. Sí, y mira, Fernando, a ver, un poco la misión que tiene CESI dentro de estas organizaciones como la Unión Industrial Argentina, Unión Industrial de la Provincia, y en el interior del país, donde formamos parte de otras organizaciones locales, la palabra clave para nosotros creo que es concientización. Porque como decía Aníbal antes, es decir, muchos de los industriales, muchos de los empresarios tienen que patear el tiro libre, salir corriendo a cabecear, pero te agrego y te mezclo todo en una cancha inclinada, y que si no se da cuenta de que cambiaron las reglas de juego, se va a encontrar con que no hay otro equipo, que está solo jugando y no hay nadie en las tribunas mirándolo, porque el partido se está jugando en otro lugar. Entonces, ¿cómo hacemos para concientizar? Y yo te pregunto, Raquel, desde el INTI,
cómo podemos, y en una forma pragmática, es decir, más allá de cuáles son las misiones y los programas y todo lo que tiene el INTI, que ya comentamos bastante, cómo pueden hacer las empresas, las pymes, pragmáticamente para acercarse, para ver eso tan importante, pero tan lejano para algunos que puede parecer el INTI, para acercarse y trabajar con ellos en función de desarrollar sus programas de transformación digital. Bueno, en estas mesas se estuvieron hablando mucho de los temas que nosotros discutimos cotidianamente en el INTI, y como decía Aníbal, ayer se presentaron algunas de las cosas que está haciendo el INTI. Nosotros lo primero que hicimos fue hacer un ejercicio interno de decir, bueno, esto de las tecnologías, son tecnologías que son, digamos, muchas conocidas hace muchos años de las que se están hablando. El problema, el cambio es mental, decimos nosotros, es un cambio de la cabeza, cultural, de lo que se está hablando. Y en realidad hicimos el ejercicio de decir, bueno, ¿qué proyectos en realidad estamos mirando, que estamos haciendo, que tienen que ver con la industria 4.0? No son completamente industria 4.0 porque no estuvieron pensados desde ahí. Pero empezamos a encontrar un montón de proyectos, de articulaciones. Y en este sentido, digamos, también porque yo me pongo al lado de las empresas y digo, uy, esto cambia todo, yo quedo afuera, ¿qué hago? Entonces, en realidad hay cuestiones que ya hay empresas que vienen haciendo, o sea, como lo que se viene llamando lo que es el retrofit, que tiene que ver con automatizar cosas que ya tengo, adaptar lo que tengo para poder, porque, digamos, el tema es, uno habla de los clientes y las necesidades, o sea, hoy todos somos usuarios de eso. O sea, la diferencia, vos decías, de las revoluciones industriales, en realidad está dado, bueno, la primera era el estudio del trabajo, qué cosas se hacían, ¿no? La segunda, toda esta transformación. Y la tercera en realidad es social, o sea, todos somos parte de esto. El problema es que la industria quedó sin pensarlo de este lugar. Pero cuando nos ponemos como usuarios, lo entendemos fácilmente esto, qué es lo que yo quisiera. Yo vengo de la rama del diseño. Entonces, como diseñadores siempre hay que estar pensando en la necesidad del usuario, entonces para nosotros es un pensamiento bastante básico decir, bueno, ¿qué es lo que necesita el otro? Entonces, esto desde el INTI lo que tratamos de decir es, esto es un cambio de negocio, es un cambio de mirada, o sea, ya no es el producto de masas, es la cuestión personalizada, la cuestión adaptada. Que en realidad, si nos ponemos del otro lado, es relativamente sencilla hacerlo porque, o sea, hoy contábamos, bueno, quiero transportarme, o sea, hablamos del auto eléctrico. En realidad lo que uno quisiera es transportarse de un lugar a otro. Si pudiera concentrarme y transportarme en otro lado, sería ideal. O sea, entonces, si pudiera hacer esa máquina, pero, digamos, todos podemos hacer esa mirada. Y nosotros lo que tratamos de hacer es armar, digamos, por un lado hacemos lo que tiene que ver con sensibilización y trabajar con esto con las empresas, pero también empezar a ver los proyectos, hacer el cambio interno también de los centros de investigación y desarrollo y entender desde donde nosotros estamos parados cuál es este cambio cultural que, digamos, las instituciones también lo tienen que hacer, las empresas, y empezar a poder trabajar desde eso, de poder detectar en realidad qué cuestiones ya tenemos, cuáles son las que podemos hacer a corto y mediano plazo, y después lo que entendemos es a entender el modelo de negocio y la necesidad real de las personas. O sea, como decían hoy, el centro está en las personas y ese es el lugar desde donde empezamos a trabajar. Y en eso estamos. Digamos. Bien. A ver, hay muchas aristas y muchos lugares por donde entrar en todo esto de lo que es la transformación digital. Pues hablamos de los productos, pero no es solo los productos, es también los procesos. No solo los procesos, sino cómo detectamos la necesidad de nuestro cliente, cómo hacemos para estar cerca de él. Entonces, muchas veces en ámbitos de vuelta, hablando con industriales y demás, a veces hay que usar algunos ejemplos muy concretos como para que poder transmitir esta concientización, como hablamos. Yo siempre utilizo uno que es muy básico, muy elemental, un equipo de aire acondicionado. Hace unos años atrás uno veía la frigoría, la no frigoría, después si era inverter, no inverter. Hoy ya vienen con dispositivos Wi-Fi. Entonces yo desde el auto, antes de llegar a casa, puedo estar ya disparando mi equipo de aire acondicionado. Pero si seguimos avanzando, ese equipo de aire acondicionado se puede conectar con el servicio meteorológico y determinar la temperatura para ver si se tiene que encender o no. Incluso si hay una reunión en función de la cantidad de dispositivos smartphone que detecta, porque cada uno ya tiene por lo menos uno, hay quien tiene dos, ya puede determinar la cantidad de gente que hay en el ambiente y poder regular la ventilación. Es decir, ese industrial que no se da cuenta de esto y sigue fabricando el aire acondicionado tradicional
Quizás con inverte, que se economiza menos electricidad o lo que sea, tiene más frigoría, más bonito, más chato, pero no le agrega toda esta funcionalidad, va a quedar fuera del mercado, va a quedar fuera de la cancha, como decíamos antes. Entonces yo les pregunto, por ejemplo, a Marcos y a Alejandro, ¿qué inversiones, qué acciones han hecho dentro de sus programas de transformación digital? ¿Cuáles son las lecciones aprendidas que han tenido en esto? En cuanto a, no solo en los productos, sino en los procesos de elaboración, los procesos de interacción con los clientes. Comienzo por cualquiera, no sé, el que quiera tomar la posta. Bueno, gracias Miguel y también gracias a la Cámara por esta oportunidad de compartir nuestra experiencia. Y primero, para poner en contexto mi opinión, les quería contar un poquito de dónde vengo. Nosotros creamos una empresa agroindustrial de la nada en el 2002, donde se producían 60.000 toneladas para poquitos clientes o poquitos destinatarios, y hoy estamos produciendo 2 millones de toneladas de diferentes productos con clientes nuevos o demandas nuevas. Arrancamos con 130 personas y tenemos 8.000 empleados, de los cuales más de 50 están enfocados en producción o en temas de IT. Pero también nuestra gente que está en los campos es parte de ese equipo, porque desarrolla, implementa, y también la gente del sector comercial que detecta las demandas de los clientes. El gran cambio de uno de los grandes drivers donde empezamos a pensar en este tipo de aspectos fue en el 2011 cuando fuimos a cotizar a la Bolsa de Nueva York. Y la exigencia en calidad de información nos llevó a tener un ERP confiable, información confiable, segura. Y también donde empezamos a ver o a escuchar más al cliente final que dice, qué demanda, qué necesita. Y ahí sí veníamos de cero empleado en el equipo de IT, que en realidad era un agrónomo que conectaba las computadoras, a este equipo de más de 50 personas súper especialistas que partes están acá presentes hoy. Entonces, tal vez por ahí nuestros clientes son distintos. Empezaron siendo más bien los accionistas que querían información confiable y fuimos a un ERP. Y fue un mundo nuevo para nosotros con millones de dólares de inversión y de horas, hombre, para implementarlos. Y hoy estamos, si bien seguimos enfocados en nuestros clientes, especialmente en ese tipo de clientes, estamos muy enfocados en los procesos. Porque nosotros somos mayoritariamente productores de commodities. Entonces, donde nos tenemos que diferenciar, donde nos podemos diferenciar es en el costo de producción, en todos los procesos. Y ahí es donde entra nuestro nuevo desafío, nuestra revolución 4.0, porque uno de los grandes desafíos nuestros es la dispersión geográfica. Nosotros tenemos desde Bahía Blanca, o cerca de Bahía Blanca, a Bahía Brasil, 5.000 kilómetros y varias horas de traslado, ¿no? Y diferentes situaciones. La mayoría de nuestros emprendimientos están en el interior, donde hasta ni siquiera la comunicación vía celular es suficiente para poder transmitir los datos en tiempo y forma o poder transmitir la información adecuadamente. Entonces, para mejorar los procesos, en esta diversificación, en este mundo que tenemos de dispersión geográfica, todos nuestros 8.000 empleados distribuidos, generando información que puede mejorar los procesos, necesitamos plataformas que puedan abarcarlo en forma eficiente, obviamente, y aplicable, realista. Y ahí nos encontramos con que una de las limitantes era el poco conocimiento, la poca concientización de estos temas en el sector agro. Y ahí es donde tenemos que trabajar mucho, tal vez con el INTI. Agro y agroindustria, pero sobre todo en el agro, donde puede haber un potencial. El sector agroindustrial es responsable del 36% del PBI de Argentina, o sea, no es poca cosa. Y hay poca concientización de cómo son los procesos en el agro. Qué es funcionalmente aplicable y qué es todavía no tan funcional. Entonces a nosotros nos cuesta mucho encontrar esos productos para mejorar los procesos. Desarrollamos algunos internamente justamente por esto, por esa falta de oferta, pero creo que hay un potencial impresionante en la Argentina y en el interior. Nosotros tenemos algunos pequeños desarrollos para mejorar los procesos en calidad y cantidad de riego, por ejemplo, que hemos hecho en Corrientes, con equipos locales o con gente local. Yo creo que ahí hay un potencial, como en Córdoba, que hay mucho también, en toda la Pampa húmeda, en el norte del país, hay potencial de estos
pequeños desarrolladores que podríamos potenciar de alguna manera, ¿no? Nosotros, en ese sentido, si bien hoy son nuestros proveedores o serían nuestros proveedores, hoy los estamos viendo como clientes. Necesitamos esa gente que está pensando en mejorar procesos que se alinee con los procesos que realmente son aplicables en el agro. Bien. Bueno, buenos días y muchas gracias por la invitación. Para poner también un poquito de contexto, en nuestro caso, nuestra empresa fue fundada por mi padre en el año 1949. En ese entonces tenía 18 años. Y bueno, nuestra localidad es una localidad que está en el interior de la provincia de Córdoba, que en ese momento incluso no contaba con energía eléctrica, con lo cual para fabricar el primer lavarropas lo hizo totalmente a mano, ¿no es cierto? Bueno, hoy ya han transcurrido 68 años desde ese comienzo y este último producto que hemos presentado al mercado es un producto que, como presentado recién Miguel, también cuenta con conectividad Wi-Fi, lo que le permite vincularse con una aplicación también desarrollada aquí en Argentina, una aplicación móvil que corre en distintos dispositivos móviles, que permite que el usuario pueda hacer un manejo remoto del producto, monitorear permanentemente el funcionamiento y eventualmente reportar incidencias de mantenimiento. Digamos que es nuestro producto tope de gama. Hoy son muy pocas las unidades que se comercializan de este producto, pero está dando inicio a una transformación dentro de la empresa que creo que impacta en tres aspectos. El primero diría que es en la relación con el consumidor, mejor dicho, con el usuario, porque nosotros hasta el momento la relación que teníamos con los usuarios de nuestros productos generalmente estaban derivadas de algún inconveniente para resolver algún desperfecto, algún problema que presentaba el producto. No teníamos otra manera de relacionarnos directamente con los usuarios, ya que quien intervenía en el proceso de venta, al menos hasta el momento, era generalmente el canal comercial, que era quien le veía la cara al cliente. Esta posibilidad de tener un producto conectado nos da la posibilidad de relacionarnos de manera directa con los usuarios. El otro aspecto de impacto está relacionado con lo que es el desarrollo en sí de los productos, ya que hasta el momento, bueno, si bien nosotros realizamos siempre mucha investigación de mercado para nutrirnos de información previo a cada desarrollo, y es muy difícil que los usuarios puedan transmitir la información que realmente se necesita a nivel del desarrollo. Una cosa es desarrollar con información en un laboratorio y otra cosa es productos que permanentemente estén reportando el modo de uso, la habitualidad de uso y las condiciones en las que se utiliza. Esto nos ha permitido entonces a nosotros a partir de ahora disponer de una información muy valiosa que seguramente va a ser de muchísima utilidad para los próximos desarrollos. Y finalmente creo que el tercer impacto está relacionado más a nivel de negocio, ya que a partir de esta relación nueva que tenemos con los productos que están instalados en los usuarios, podemos pensar en ofrecerle distintos servicios a los consumidores, distintas maneras de poder relacionarnos nuevamente con ellos y de generar, lógicamente, negocios nuevos, ¿no? ¿Y cómo percibieron el apoyo, la disponibilidad, el nivel de creatividad, la apertura para la innovación de las empresas de software, la empresa de software que participó y colaboró con ustedes? En nuestro caso particular se dio una interacción de distintas empresas, porque nosotros estábamos desarrollando la nueva plataforma del producto que iba a tener una versión que incorporaba esta conectividad. Entonces había una parte, digamos, de la plataforma que se desarrolló con proveedores de Europa,
Pero en el caso particular del módulo Wi-Fi y de la aplicación para dispositivos móviles, se desarrolló con empresas de Córdoba, que bueno, la verdad que encontramos un nivel para nosotros muy, muy bueno y que nos permitió desarrollar el producto sin mayores dificultades, ¿no? Estos cordobeses, ¿cuándo no? ¿Cuándo no? Y Alejandro, a ver, en todo este proceso que vienen desarrollando, no hablo de lecciones aprendidas porque se está aprendiendo permanentemente, es continuo el aprendizaje, pero ¿qué vienen evidenciando hasta este momento como aprendizaje y cómo los va nutriendo esto para los nuevos desafíos que van teniendo? El primero, tal vez, perdón. El primero, por ahí, repetir un poco lo que decía, que falta concientización, entonces, de cómo opera, cómo son los procesos en el agro. Lo que estamos viendo ahí es la oportunidad de involucrarnos nosotros mismos en eso. Ofrecer nuestras operaciones que están diversificadas en tipo de producto. Nosotros producimos leche, arroz, granos en diferentes regiones. Ofrecer esa plataforma de operaciones ya en funcionamiento, ese conjunto de procesos, a desarrolladores para que operen o creen o ideen mejoras en los procesos sobre situación concreta. Nosotros vemos ahí una oportunidad para todo el sector como una forma de mejorar el ecosistema de desarrolladores de AgTech o de agro. Porque muchas veces nos pasa que nos juntamos con desarrolladores grandes, medianos, que vienen con un producto más bien cerrado. Hoy capaz que cuando comenzamos era vendo esto o es esto nada. Y hoy es más esto y te lo adapto. Pero como hay, repito, tan poco conocimiento de los procesos y las características típicas del agro, hay que desarrollar mucho, hay que implementar mucho, hay que abrir mucho esa caja de software que viene por ahí cerrada para productos de otros sectores. Nosotros creemos en las dos cosas, en el potencial de las empresas medianas y grandes de software que pueden generar esta apertura y en el propio desarrollo de los desarrolladores locales que conociendo, viniendo del interior, conocen mejor esta realidad de los procesos y por ahí necesitan un empujoncito para pararse sobre una producción concreta, una unidad concreta y mejorar, como fue el caso que les contaba del manejo de riego, donde con gente local que finalmente fue absorbida por nosotros como empleados, pero con la idea de cómo se podía mejorar un proceso particular de esa región. Medir el consumo de agua para el riego de arroz, algo muy particular. Entonces yo creo que desde Adecoagro nosotros podemos favorecer ese ecosistema yendo a los lugares donde estamos produciendo y ofrecer nuestras operaciones como plataforma de desarrollo. Creo que ese puede ser un camino muy, muy interesante. Y el otro es la comunicación. Estamos en lugares donde no tenemos señal de celulares. Queremos controlar nuestra flota de maquinaria agrícola dispersa en campos, establecimientos grandes o varios establecimientos y cuando el tractor sale del cono de señal lo perdimos. Entonces no tenemos una gestión eficiente. Creo que hay muchas líneas de trabajo posibles. Fernando, sí, esto es... para hacer más diálogo y sumar una reflexión sobre este ejemplo. Me parecía muy interesante para llamar la atención sobre algo. Hablamos de Industria 4.0 y quizás el desafío más fuerte, esa visualización, no tiene que ser en la tecnología dura, en los artefactos. El desafío es una tecnología social, que es cómo armamos un sistema productivo que pasa a trabajar mucho más en red, donde seamos mucho más abiertos todos a compartir necesidades e ideas y empezar a encontrar esta lógica de el cliente interno, el usuario, etc. Si uno ve, estamos haciendo una actualización de unos datos del Observatorio PYME, que va relevando distintas realidades, sobre todo con pymes industriales, y hoy en Argentina, cuando uno revisa esto, solo el 40% de las pymes utilizan de manera intensiva las tecnologías de información para darle soporte a sus procesos de administración, contabilidad, etc. No digo que no esté presente, digo que le haga un provecho
en este sentido, que aproveche y que empiece a armar este ecosistema. Si uno va a otro nivel y mira cómo se utiliza en el área de producción, recursos humanos, etcétera, el porcentaje ya baja al 25%. Y si uno avanza un paso más y ve quién hace planificación, quién piensa nuevas estrategias, nuevos productos, etcétera, soportado por las tecnologías de información, estamos menos del 10%. Es decir, tenemos un triángulo con una base muy ancha que todavía tiene que expandirse más, pero no hemos logrado penetrar en las instancias que generan más valor, que es donde se vuelven a generar modelos de negocio. Y esto es el desafío de armar este ecosistema, de este sistema en red, de ser más abiertos. Obviamente, para las pymes de software es también un desafío. Es el desafío ya no solo de ser una empresa de programadores, sino ser una empresa de conocedores de know-how de proceso. ¿Quién hace esta visión? ¿Quién entra dentro de un negocio y entiende qué se necesita desde una fábrica de calzado a una de agro, a una de equipamiento médico, etcétera? Y yo creo que ahí hay una de las barreras a superar para que esta industria del software pase de $10 la hora a proyectos de $100 la hora por persona. Valor agregado. Claro. Pero, Fernando, a ver, volvemos a la palabra clave, concientización. Concientización. Es decir, muchas veces nosotros usamos en nuestra industria un latiguillo, ¿no? Cuando hablamos con el empresario y le preguntamos, ¿cuál es el pyme? No estoy hablando de empresario pyme. Es decir, ¿cuál es tu plan de sistemas? No, mira, sí, yo tengo un tango y tengo el hijo de un amigo que me viene a ver las PCs. Eso creo que estamos hablando de los años 80, pero sigue siendo así. Sí, Por eso claro, hablamos de 40, concientización. solo el 40%. Y Miguel Acevedo, te pido, te convoco para que en la próxima conferencia industrial podamos tener un track para dialogar de esto con toda la masa de industriales, porque la palabra clave es concientización. Fíjate que ni estamos hablando de los negocios de nuestro sector estrictamente, estamos hablando de algo mucho más amplio. Estamos diciendo, fíjense cómo cruzamos datos. Acá en este mismo escenario, hace unos meses, Lino Barañao, el ministro de Ciencia y Tecnología, en el evento de transformación digital y aplicado a lo que es la transformación del empleo, decía que más de la mitad de los chicos que hoy están estudiando van a trabajar en un empleo que hoy no existe. Tomemos ese dato, lo dejamos ahí. Es decir, más de la mitad que hoy está estudiando va a trabajar en un empleo que hoy no existe. Si vemos lo que dice el World Economic Forum, dice que el 47% de los empleos actuales van a desaparecer. Es decir, otro dato. Es decir, que acá va a haber una transformación en el empleo, pero tiene que haber una base de transformación para lo que producimos, lo que hacemos. ¿Por qué? Si nos seguimos en el modelo de hoy, el mundo va a estar jugando otro partido, otra película, y nosotros vamos a estar totalmente desacoplados de ese mundo. Entonces, tenemos que hacer la transformación digital en las empresas para generar esos empleos que hoy no existen, porque si seguimos con los empleos actuales, vamos a perder la mitad y no generamos los nuevos. O sea que esto está apalancando la posibilidad de generar trabajo y riqueza o generar, a su vez, falta de trabajo y miseria. Entonces, no es un tema de la industria del software o del negocio de Aníbal, de Miguel o de cualquiera de los que estamos acá. No se trata de eso. Nosotros somos una partecita nada más. Pero esto es una concientización que queremos llevar adelante para que vean cómo impacta en lo que puede ser el destino de un país en donde las reglas de negocio van cambiando, las reglas de juego van cambiando. Lo venimos diciendo desde hace muchos años. Cuando fue la primera revolución industrial, los países se alinearon en los países productores y los países que le proveían de materias primas y le compraban el producto con valor agregado. Hoy se vuelve a producir esa división del trabajo en donde están los países que se incorporan, se acoplan a esta transformación digital y los que no. Si nosotros solamente vamos a seguir produciendo materia prima sin valor agregado y vamos a consumir todo, bueno, es un modelo, pero es un modelo que va a generar mucha pobreza porque son muy pocos los que van a poder ser parte de la distribución de esa riqueza. Entonces, ahí viene nuestra concientización que tenemos que hacer. Yo
retomo, digamos, en función de eso, creo que hay algunos desafíos que hay que saldar, digamos. Hablaban de la parte agroindustrial, que nosotros desde el INTI detectamos como que había una gran oportunidad porque conocemos mucho de este sector, digamos, en la Argentina, digamos, es un sector potencial, como decís, es uno de los más grandes que se mueven, y en el desafío de lo que vos decís, o sea, poder pasar de la materia prima a un producto consumible, atendiendo las necesidades alimentarias de distintas poblaciones, o sea, lo que hablamos de alimentos diferenciados, o sea, yo podría hacer toda esa cadena. Hay un punto que es la infraestructura, o sea, él hablaba de que en realidad tenía zonas donde en realidad no tienen señal para manejarlo por internet, pero bueno, hay otras tecnologías como las redes mesh, otras tecnologías que permiten articular con eso, y el INTI en realidad viene trabajando en eso y podemos colaborar en relación a eso. Y después un poco retomar el caso de lo que contaba Ladio, o sea, en esto de las organizaciones y del cambio organizacional que se hablaba, bueno, antes la empresa hacía todo y contaba la OIA que era el responsable de todo. Bueno, en esto de empezar se empiezan a abrir otras oportunidades, o sea, yo creo que la información que están teniendo hoy de esos lavarropas instalados es información que en realidad probablemente cambie el modelo de negocio en el sentido porque van a tener otros actores con los cuales trabajar, digamos, deben tener información de bueno, qué ropa puede entrar, qué consumo eléctrico, en qué horarios, o sea, un montón de información que hoy estos datos empiezan a ser valiosos. Por eso se hablaba del tema de Amazon, que empieza a recolectar datos y que todos estamos cargando datos porque empiezan a haber nuevos modelos de negocio a partir de cómo uso esa información, y todo lo que tiene que ver con el mantenimiento predictivo, o sea, cambia la posibilidad de decir, bueno, ¿cuándo se va a romper el equipo? ¿Cómo se va a romper? O sea, cambia la idea de la garantía y del servicio, cambia la posibilidad de esto que a veces las encuestas de los consumidores, hay cosas que uno no dice cuando le preguntan cómo usa los productos o en qué horario o qué hace con los productos, pero el producto cuando uno lo usa lo refleja. Y entonces, no sé, esto de, bueno, cuántas veces cambian los sistemas, de cómo digamos, nadie lo cuenta o capaz no lo sabe porque lo hace otro. Entonces empieza a dar otra información y eso, si uno lo piensa, él dio un ejemplo, pero en cada una de las cosas que hacemos cotidianamente hay oportunidades de repensar los productos. Con la industria, digamos, del agro, y bueno, ahí hay temas que en realidad hay necesidades concretas, como todo el tema de seguridad en maquinaria agrícola, todas las recolecciones, que en realidad esta mirada de la industria 4.0 empieza a dar soluciones a eso que antes era imposible de abarcar, porque se estaba pensando, bueno, ¿cómo hago para que la persona que está en esas condiciones esté protegida? Bueno, en realidad ya no necesito ni la persona puesta ahí, y esa persona está haciendo digamos, no es que se va a ese puesto, sino que se transforma, como estamos diciendo. O sea, la clave es poder, digamos, pensar cuáles son la educación, y no solo la educación a largo plazo de los próximos 20 años, sino en el corto plazo, porque esto es tan rápido que en realidad también estas tecnologías permiten hacer esos cambios de los puestos de trabajo en otros, como con la realidad aumentada, donde en realidad yo puedo usar un proceso y enseñar a través de la realidad aumentada a cambiar en 2 meses a esta persona trabajando en otra cosa porque la acompaño con estas tecnologías. O sea, hay muchas oportunidades y en realidad no es algo que nosotros decimos, no es que hay que hacerlo todo, hay que empezar a aplicarlo. Y en eso creo que bueno, el INTI es una de las instituciones que está tratando de acompañar a las empresas a hacer eso y que no, digamos, no tenerle terror a esto porque hay que hacerlo. Es así, y fíjate vos, y hay que ir probando. Un punto que, bueno, lo hablaron antes Miguel con Aníbal, se habló en otro panel también, es otra palabra que está subyacente en todo esto, que es educación. Educación para la transformación. Es decir, tenemos que transformar la educación también. Pues si vamos a seguir enseñando lo mismo que enseñamos en los años 60, estamos de nuevo jugando el partido en otra cancha, que no es donde se va a estar jugando el partido oficial. Entonces tenemos que evolucionar la educación. Fíjense que, a ver, ejemplos muy simples, mostrar, yo qué sé, geografía con un mapa en un pizarrón y un puntero, o estar viéndolo con Google Earth. Cambia totalmente la dimensión. ¿Cómo hago la inducción a los chicos para que vean que las matemáticas o las físicas no son un cuco y no son un objetivo final, sino que es un medio?
pues en definitiva lo son, para poder tener chicos más capacitados, jóvenes más capacitados, y que les amplíe la capacidad de conceptualizar y de pensar las cosas diferentes. Entonces, hay un trabajo de transformación en la educación. Sí, pero aparte, ayer en lo de LEAN se hablaba de las energías renovables y las plantas que se están instalando en Jujuy con el tema de solar y cómo que no tenían la gente que podía estar trabajando acá. O sea, eso no tiene el tiempo del jardín. No, es ya. Entonces ahí también hay oportunidades para los desarrolladores en el tema de realidad aumentada, en el tema de estas tecnologías, que también la Argentina puede ser, tiene una oportunidad, la industria del software, en acompañar esta transformación que es de productos y de instalaciones, para hoy estar acompañando en esto que es necesidad urgente, no, claro, no latente, digamos. El partido se juega hoy, claro. Se juega hoy, no mañana dentro. Y por eso te digo, la concientización tiene que llegar a un montón de escenarios y de aspectos. Yo que sé, las universidades. Hoy no nos sirve un ingeniero que esté 8 o 10 años estudiando. Dentro de 8 o 10 años estamos en un mundo totalmente distinto y llegamos tarde. Entonces tenemos que acudir a planes como el 111.000, que es un plan que nos va a generar determinada base de trabajo, que no son los más especialistas, pero es un entry level que nos va a ayudar. Y está apuntando a generar también 10.000 técnicos y profesionales, pero con una formación muy rápida, porque esto es ayer, no es ni siquiera hoy. Sí. Entonces eso no nos da tiempo, esto es vertiginoso y no podemos detener a pensar mucho porque nos pasó por encima. Fernando. No, yo quería decir que hay que transformar también otras instituciones, hay que transformar las políticas públicas, hay que pensarlas con una vuelta de rosca. Por ejemplo, en el sector de software se necesita para mí alguna ayuda para que las empresas más chicas puedan cubrir ese costo de conocer cómo funciona un sector que le puede ser muy ajeno y distante, pero que necesita llegar con estas tecnologías. Porque si no, ¿quién cubre ese costo de entender cómo se fabrican calzado, cómo se fabrica o se transforma una materia prima, etcétera? Y también las cámaras se tienen que transformar. Yo creo que ustedes, la CESI, son un ejemplo de una cámara que tiene una agenda diversa, que propone agenda pública. Yo hoy estoy acompañando a DIMRA, que está creando una red de centros tecnológicos, porque la competitividad es un desafío ni macro ni micro, de última es un desafío meso, que es armar estas redes desde ese trabajo local, de pensar la industria con una capa de servicios. Entonces, ¿cómo se avanza hacia eso, hacia más cuestiones? Entonces, ahí hay un desafío también de transformar el Estado como organizador y como proveedor de los elementos para ir armando este ecosistema que se hablaba. Y otro desafío es también mover nuestra estructura industrial, sabiendo que hoy tenemos en Argentina 600.000 empresas, desde las más chiquitas hasta Mercado Libre o YPF como las más grandes, y que de esas 600.000 después bajamos a 60.000 que tienen más de 10 empleados, muchas de esas industriales. El siguiente escalón son 6.000 que han participado de proyectos de innovación certificados, evaluados por expertos, por ejemplo por el FONTAR. De 6.000 descendemos un escalón más y tenemos 600 empresas en Argentina que hacen investigación y desarrollo, y solo 60 que explican el 80% de esa inversión, teniendo a la industria como uno de los sectores clave. Entonces tenemos un triángulo que también hay que transformarlo. Si no abrimos más esta estructura, si no hacemos un cambio en eso, digamos, va a haber islas de modernidad. Tenemos grandes empresas, decía recién Mercado Libre, ustedes hablan de Globan, podemos poner a OLX, o con las empresas que acá estamos teniendo, muchas empresas del sector metalmecánico, de equipamiento médico. O sea, hay unas empresas que nos ponen orgullosos y esperanzados que tecnología es más empleo de calidad. Porque tampoco hay que asustarse. La tecnología siempre ha creado empleos de más calidad. El problema es la transformación y, como vos decías, vamos a un mundo donde las asimetrías se van a agrandar. Va a haber industrias muy grandes que van a trabajar con empresas cada vez más chicas. O sea, los extremos se van a agudizar. Va a haber una función de distribución del ingreso aumentada. Va a haber una distribución del trabajo en el mundo aumentada en sus extremos. Y hay que ver dónde quedamos parados.
todavía tenemos la chance de quedar bien parados y solucionar muchos de los problemas que nos hicieron daño, que nos trabaron durante varias décadas. Pero yo creo que acá, por eso digo, una transformación del Estado, vos decías de la educación, que comparto, de las cámaras industriales, de las empresas, de pensar como modelos de negocios, donde la tecnología tiene que tener un dominio sobre la misma y tiene que ser una parte más. Sí, Fernando, vos fíjate que todo lo que venimos hablando son muchas iniciativas y mucho trabajo y visión y intención del sector privado. Entonces, la pregunta es, y se la tiro a todos, ¿cómo ven? Yo creo que es muy obvia la respuesta, pero ¿cómo ven esto sin una política de Estado que realmente impulse y apalanque la visión y las posibilidades de la transformación digital? A ver, si querés, el que tome el guante. tomo el guante un poco, si querés. Desde el lado privado, yo creo que las políticas públicas son muy importantes porque te marcan el marco donde uno va a actuar. Ahora, desde la iniciativa privada me parece mucho más valioso poder tener, armar un ecosistema, una red de contactos con instituciones públicas o con otros privados, donde uno pueda desarrollar todas estas tecnologías o proyectos o iniciativas. Desde el punto de vista nuestro, nosotros no estamos esperando que el Estado venga y me diga anda por acá, anda por allá, anda por acá. O sea, la iniciativa privada siempre busca lo que es más eficiente, donde va a rendir más para sus accionistas o su cliente final, y va por ese camino. Y lo que estamos viendo nosotros es que hay, dentro de ese camino, hay una necesidad de tecnologías de información mayor de la que estamos usando. Hay una utilidad ahí. Ahora, nosotros no vamos a quedarnos esperando que venga el Estado a marcarnos el camino. Lo único que capaz, si quisiéramos tener, o pensamos que sí ayuda, son un marco general claro o algún tipo de regulación, de fomento a estos ecosistemas o lo que sea. Pero de la iniciativa privada siempre vamos a buscar la eficiencia. ¿Dónde está la mejor eficiencia para mi producto, para mi cliente? Esa es la forma de pensar nuestra. Y así vamos incorporando, un poco lentos, si nos comparamos con otros sectores. El sector agro viene incorporando las tecnologías de información de forma más lenta. Pero justamente mi mensaje hoy es, hay un potencial impresionante en el agro. Las 30 millones de hectáreas que se siembran anualmente, más las hectáreas de cultivos industriales, más las hectáreas de los cultivos regionales, tienen una demanda de mejora en los procesos productivos impresionante. O sea, ahí hay mucho, y este es un mensaje para los privados, para los desarrolladores, las grandes, medianas o chiquitas empresas que están buscando qué hacer. Hay una oportunidad de crecimiento ahí impresionante en el agro. Sí, creo que coincido con la exposición. Creo que en gran medida esta transformación que va a ocurrir de las necesidades para los puestos de trabajo, las necesidades de capacitación y educación, no podemos delegarla absolutamente a todo en el Estado. Creo que las empresas tienen que ser parte muy activa de esa capacitación y de colaborar en esa transformación, porque son también quienes mejor conocen sobre las necesidades y cómo poder preparar a la gente para los desafíos futuros que se les plantean. Fernando, Raquel, quien quiera, esto totalmente. Bueno, a ver, yo creo que es fundamental que el Estado acompañe y haga estas acciones, pero me parece, digamos, porque en realidad marca como el juego y ayuda a decir, bueno, esto es realmente importante. Pero lo cierto es que en realidad si las empresas no lo empiezan a hacer, más allá de que estén las políticas de Estado, porque a veces las políticas de Estado lo que hacen es empujar como una cosa más de acción casi como obligatoria o tardía, que obviamente mueve a las empresas, pero no es lo único, y en realidad yo creo que en este nuevo juego que estamos, que este cambio de paradigma, como decimos nosotros, en realidad esto de lo público y lo privado va a empezar a correr uno con el otro. O sea, como que si esto no se articula, no va a funcionar, y es importante
pensar que esto tiene que ser mucho más a la par que con otras acciones. O sea, esto funciona en la medida porque en realidad el que está atento a las necesidades de los clientes son las empresas, y en realidad hay un montón de hoy líneas que tiene el Estado que no tienen la frase Industria 4.0, pero en realidad van hacia ahí. O sea, están muchos de los planes que ustedes comentaban. O sea, en realidad también es un poco el ejercicio de ver dónde uno lo ubica y con qué temas lo relaciona, pero en realidad yo creo que gran parte de esto se tracciona desde las empresas y en muchos casos desde lo social, desde la demanda social, como decimos, bueno, yo quiero, como usuarios quiero que esto pase, y entonces todo el resto se mueve atrás de las necesidades de los usuarios, y que es lo que empieza a traccionar a todo el resto. Sí. Yo creo, me sumo a pensar que la verdad lo que tenemos que tener es construir una visión de país, público-privada. Me parece que eso va acompañado después de nuevos hábitos y prácticas. Yo fui varios años funcionario y me llevo una lección que creo que uno al principio se entusiasma y entiende que su rol es bajar líneas, decirle estos son los negocios que hay que hacer, esto no, y me parece que eso no es el Estado. Me parece que el Estado tiene que ser el ámbito público donde poder construir esa hoja de ruta y saber también, sí, por ejemplo, yo estuve a cargo del Plan Argentina Innovadora 2020 y después nos dimos cuenta, nosotros lo que teníamos que hacer era generar el ambiente donde 1.500 personas participaron y pensaron cómo con la tecnología y el conocimiento que teníamos podíamos impulsar proyectos que transformen el país. Y yo la verdad era el anfitrión, yo no sabía de ninguno de los temas que se estaban hablando, ni era mi rol. Mi rol era armar las condiciones. Y cada uno que se iba ahí se iba con una imaginación, se imaginaba el país donde iba a estar en el año 2020, apoyado en la bio, en la nano y las TICs, y después teníamos la virtud de poder ir a buscar fondos para llevar esas ideas a la práctica. Entonces me parece que si no apostamos al sistema, a que esto es un juego de varios actores, nos vamos a encontrar con techos demasiado rápido. Porque hay la cosa de los economistas, hablamos de bienes públicos, de cosas que van por fuera de la empresa, que la empresa funciona en red, que un eslabón que no funciona te corta todo el proceso, te corta tu posibilidad. Vos hablabas de que no hay internet, no hay infraestructura, hay un proveedor que no te cumple y vos tenés un problema con tu cliente. Entonces, esa idea de que los procesos hoy cruzan las fronteras jurídicas, las fronteras de nuestra empresa, de nuestra organización, es clave. Hoy en el mundo compiten sistemas y lo que tenemos que hacer es tener un sistema que pueda responder. Yo digo, cuando uno ve el litio y se entusiasma y dice, qué bueno, Argentina tiene un recurso natural como el litio, cuando uno lo piensa cómo industrializar, son 9, 10 eslabones que hay que articular. Y esto, si no tenemos en las políticas públicas el ingrediente de la planificación, es importante, es imposible que esta coordinación surja espontáneamente. Quizás en todo el Estado no tiene que decir, inviertan en esto, este es el negocio, esto es lo que tienen que hacer, pero sí tener ese rol. El INTI es una clave, un proveedor de bienes públicos de primera línea, que hay que aprovecharlo más todavía, hay que encontrar la innovación institucional para que sea mucho más fácil llegar y aprovechar todo lo que está ahí adentro. Y me parece que ahí es por eso yo decía de repensar el Estado y repensar las organizaciones gremiales empresarias, los sindicatos. También habrá que dialogar con los sindicatos porque hay un mundo del trabajo distinto que le pega en la línea de flotación al estado de bienestar como lo conocemos. Hoy toda nuestra seguridad social se basa en obtener recursos a partir del recibo de sueldo, donde vamos a ir a un mundo donde va a ser distinto. Totalmente diferente. Bueno, esto es un poco lo que imagino. Sí, mira, el otro factor obviamente es la fuerza laboral, donde el trabajo va a cambiar y tienen que estar preparados ellos, mentalmente incluso, para admitir y asimilar que va a cambiar el trabajo. A ver, yo siempre, y para ir cerrando, digamos, utilizo una imagen, ¿no? que digamos, cuando comenzó la primera revolución industrial no salió en el titular de un diario de Londres, señores, hoy comienza la revolución industrial porque se inventó la máquina a vapor. No salió en el diario. Se enteraron quizás 100 años después de que ese fue el hito
que, digamos, disparó lo que se llamó la primera revolución industrial. Creo que desde fin del siglo pasado y este siglo de pleno, nosotros estamos en esta nueva era. ¿Qué nombre definitivo va a tener? Yo sé, hace unos años atrás era la era del conocimiento. Hoy hablamos de transformación digital. ¿Cuál va a ser la definición final que tenga todo esto? No lo sé. Pero sí sé que hay una página en blanco que arriba dice Argentina, así como en el otro siglo Argentina se alineó como un país proveedor de materias primas, y esto no es que esté en contra del agro necesariamente, sino que pienso que tiene que estar mucho más industrializado el producto del agro, es decir, como un proveedor de materias primas y consumidor de productos terminados, esa fue la alineación que tuvo Argentina en ese contexto. Hoy hay una página que está en blanco que dice Argentina y tenemos que escribir cómo nos vamos a alinear en esta nueva era. Y no sé si nuestros nietos llegan a verlo o a evaluar cuál fue el resultado de lo que hizo Argentina. Y para eso tenemos que estar todos de acuerdo. Esto no lo resuelve CESI, esto no lo resuelve este evento, esto no lo resuelve solamente un gobierno con política de Estado, es decir, hay que sumar los gremios, es decir, acá tenemos que llegar a una sensibilización, a un gran acuerdo, es decir, muchachos, el partido se juega en esta cancha, en estas condiciones, y el torneo es este. Vamos a jugarlo entre todos, porque los otros partidos ya no tienen sentido jugarlos. Así que bueno, creo que la palabra concientización es la que necesitamos para Argentina, ya que no somos uno de los países lamentablemente motores de todo este cambio, sino que nos vamos acoplando al cambio. Y esa es una realidad. Y queremos transformar a Argentina en uno de los países motores de todo esto. Y para eso hace falta concientizar a muchos factores de este país. Agradezco mucho a cada uno de ustedes. Me siento muy reconfortado. Creo que ha sido un panel que nos ha enriquecido mucho. Así que, bueno, damos por concluida esta instancia con un aplauso.